Y eso me marcó. También allí aprendí algo, que las mujeres inventaron el chocolate. Y eso nos toca a todos en Latinoamérica. Sin familia no hay cacao. Más que un lema, es nuestro estilo de vida. Soy Andrea Vila Contreras. Y yo, Marta Elena Contreras, y te damos la bienvenida a Tardes de Cacao y Chocolate con Hacienda Napaná. En esta primer charla tendremos la siempre grata presencia de una mujer que es figura internacional, con un corazón que vale oro. Ella ha dedicado su vida a desarrollarse como historiadora culinaria, chef, forjadora de muchas generaciones de alumnos, escritora, fundadora del International Chocolate Awards y directora del International Institute of Chocolate and Cacao Tasting, ganadora del premio James Beard por sus publicaciones. Norteamericana de raíces cubanas, apasionada del cacao y el chocolate, siempre apoyando con sensibilidad la formación y el desarrollo de las personas en este tema. Sumado a todo lo anterior, la sencillez de la doctora Maricel es algo que la caracteriza y en Hacienda Napaná estamos muy orgullosos de que nos distingue con su amistad. Sin más preámbulo, bienvenida Maricel Presil, muchas gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes y qué maravillosa presentación. Quisiera copiarla, tenerla para siempre conmigo. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ti, Gracias a ti, Maricel. Querida Maricel, más allá de los reflectores, ¿quién es Maricel Presil? Ay, esa es una pregunta muy difícil, pero la voy a simplificar. En primer lugar, soy una mujer latinoamericana, muy ocupada, pero que tengo la curiosidad y la fuerza para hacer muchas cosas al mismo tiempo. Para empezar, estoy casada con un marido maravilloso, cardiólogo, que comprende mis inquietudes y me deja vivir y me deja hacer cosas interesantes. Tengo pasión por mi casa, me encanta decorarla con los objetos que he traído de todas partes del mundo, inclusive de Tabasco. Tengo un bellísimo jardín al que cuido todos los días, cuando estoy, por supuesto, cuando no estoy viajando, lo cuido muchísimo y donde siembro chiles, por ejemplo, casi 300 variedades. Estoy a 12 minutos de Manhattan, al otro lado del río Hudson. Cuido mis animales, tengo guacamayos, tengo palomas, tengo 3 perros, en fin, que esa es mi vida cotidiana, pero que esa es la vida que enmarca mi vida profesional y que me da mucho placer tener una vida doméstica intensa y agradable. Profesionalmente soy historiadora, tengo un doctorado en historia y también soy antropóloga cultural y he enseñado, he trabajado mucho en estos temas, escribo sobre estos temas, pero me he enfocado principalmente en la historia de la gastronomía latinoamericana. Y eso me ha llevado al cacao y al chocolate, la razón por la cual estamos conversando esta tarde. Yo tengo un compromiso muy serio con el cacao y el chocolate en Latinoamérica. Es la región de origen del cacao y el chocolate. Y desde luego pienso que en nuestra región, nuestro mundo es el más hermoso del mundo y el más complejo también. Y es una región que necesita campeones, necesita gente solidaria que quiera promover nuestros valores y la belleza que realmente tenemos. Y mi trabajo realmente es educacional, es tratar de empoderar a la gente con la que trabajo, a mis estudiantes, para que puedan ser los grandes promotores de toda esta belleza y de todo este legado cultural y natural que tenemos nosotros los latinoamericanos. Como Andrea ya explicó, soy de origen cubano, nací en Cuba y tengo un gran amor por mi país nativo, pero también soy exiliada y inmigrante en los Estados Unidos, un país al que respeto, pero mi identidad es realmente latinoamericana. Yo he aprendido a sentirme latinoamericana a través de mis viajes, conocer a familias como las de ustedes, que ya son mi familia. Gracias. En cada país, cuando tengo la suerte de encontrar a alguien como ustedes, pues yo los acepto y me involucro en la vida familiar de tanta gente en Latinoamérica. O sea que realmente he encontrado a Cuba y a Santiago de Cuba, que es mi ciudad natal, en muchos países latinoamericanos. Y particularmente me siento muy, muy bien en Tabasco, porque creo que ustedes, bueno, en Tabasco, en Chiapas, en realidad, toda la parte costera
mexicana, yo siento que Cuba y el Caribe tienen una importancia enorme y que han contribuido a la identidad de esta zona. Entonces me siento muy a gusto. Me parece a veces que estoy en Santiago de Cuba. Definitivamente sí, y bueno, así es, y gracias por hacerte parte de nuestra familia y permitirnos a los Napaná ser parte de la tuya, Maricel. Y bueno, todo esto me lleva a preguntarte algo. ¿Recuerdas tu primer acercamiento al cacao y chocolate? Por supuesto, fue inolvidable y lo he escrito. Es algo que he escrito en mi libro de The New Taste of Chocolate y siempre comento de que tuve la suerte de que cuando era muy niña aprendí a probar cacao en la finca de mi abuela paterna. Yo había visto cacao anteriormente en Santiago de Cuba porque mi padre, pintor y amante del cacao, había llevado unas mazorcas multicolores a Santiago para pintar un cuadro. Pero mientras él las puso en una cesta muy hermosa y no dejaba que ninguno de nosotros, ni yo ni mis hermanos, lo tocaran porque lo iba a pintar. Entonces en mi mente infantil yo imaginaba que había bombones en cada mazorca y los bombones eran Hershey, los besitos de Hershey, que eso es lo que comíamos nosotros. Entonces, bueno, no nos dejó tocarlo. Entonces, por fin me llevó a la finca de la abuela y me senté bajo un árbol a comer cacao por primera vez. Entonces me sorprendió que la pulpa no sabía a chocolate, sino que sabía una fruta deliciosa, mamoncillo chino, no se me recordó tantas cosas, la guanaba, qué sé yo. Y para mí fue una experiencia inolvidable porque yo me convertí en comedora de cacao en ese momento. Y ya ustedes saben que yo soy comedora de cacao porque me han visto en acción en la hacienda Napaná, donde no paré de comer cacao todo el tiempo. Entonces yo pruebo el cacao, pruebo la pulpa, muerdo la semilla, no me importa que sea como una aspirina, no importa. Yo amo el cacao, pero también aprendí a respetar las tradiciones ancestrales con respecto a cómo crear un chocolate tradicional rústico a partir de la semilla. En la finca, el cacao no se fermentaba, como pasa en muchas partes en Chiapas y en Tabasco. No se fermentaba, entonces lo que no se vendía al United Fruit Company se quedaba en la casa, muy tradicional. Tostaban el cacao en unas ollas de hierro ennegrecidas, lo mismo que hacían con el café, y luego molían las semillas, o sea, después de descascararlas, las molían con azúcar y con harina para espesar el chocolate, y luego toda la familia se ponía hacer unas bolas de cacao del tamaño de huevos de pato. Todo ese proceso a mí me fascinó la primera vez que lo vi y siempre me ha fascinado. O sea, oler el aroma de ese cacao tostado de esa manera, fuego de leña. Luego todo el proceso de moldear esa masa oscura con las manos, luego disolverlo en agua caliente y probar algo tan simple. El sabor era muy básico, era un poquito grueso porque tenía harina, pero también tenía ese sabor a piloncillo, porque nosotros también tenemos una versión de piloncillo, ¿no? Como el mexicano. Entonces es un sabor especial. Y eso me marcó. También allí aprendí algo, que las mujeres inventaron el chocolate. Y eso nos toca a todos en Latinoamérica, sobre todo en Mesoamérica. ¿Quién inventó el chocolate? Las mujeres inventaron el chocolate. Los hombres habrán cultivado cacao, las mujeres habrán ayudado a recogerlo, ¿qué tal? Pero ¿quién transformó? Fueron las mujeres. Y lo hicieron de la misma manera que transformaron el maíz, lo nixtamalizaron para hacer la masa para las tortillas, de la misma manera que supieron que había que tostar los chiles para molerlos y tal. O sea, ese proceso que lleva a un ingrediente muy simple a una transformación de sabores, eso fueron las mujeres. Las mujeres. Ese metate, ese es el arma secreta de las mujeres. El metate, el comal, es una historia antiquísima y las mujeres fueron las inventoras del chocolate. Entonces, cuando yo veo en México, en muchas partes, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, a las mujeres cultivando su cacao, haciendo todo el proceso, tostando, usando su metate. Eso es una maravilla para hacer
un chocolate simple, un chocolate para taza. Y también haciendo el pozol y todo ese tipo de bebidas tradicionales que son tan increíbles y que hay que respetar. O sea, que no importa cuán cuidadosos somos en la elaboración del chocolate fino, pero no podemos olvidarnos de ese aspecto tradicional. Y no hay que decir, no, el chocolate fino es el mejor y el tradicional no lo es. Son sencillamente dos cosas diferentes, pero a las dos hay que respetarlas, ¿eh? Y son las mujeres son las primeras. Cuando dijiste que en forma de huevo de pato, nosotros, eso es parte de lo que nos une con tus raíces cubanas también. Nosotros en Pichucalco, la forma tradicional de moldear el chocolate artesanal, el chocolate rústico, es precisamente, no sé si se va a ver, pero es precisamente en forma de bolitas tamaño huevo de pato. Y entonces, exactamente, bueno, pues mira, tenemos una tradición común. La única diferencia es que ustedes son cuna de esa tradición y tienen cacao tradicional y ya desde siglos, pero nosotros recibimos el cacao, sobre todo en la parte de lo que era la provincia de Oriente, la región de Oriente, de donde viene mi familia y de donde soy yo, la parte donde la finca famosa es Jauco, que está en la parte norte de lo que era la provincia de Oriente en Cuba. Entonces, el cacao llegó allí con los españoles. O sea, nosotros no lo tuvimos con los taínos, sí, sí. no es de origen precolombino. Entonces, la diferencia, ustedes tienen una tradición ancestral mucho más larga que la nuestra. Pero de todas maneras, hay un mundo hispano que se crea con la conquista, Sí, donde las tradiciones de un lugar llegan a otro lugar. así es. Maricel, ¿cómo ves el papel y el empoderamiento de las mujeres en la cadena productiva del cacao? Bueno, ya lo dije. Empezando porque las mujeres son quienes inventaron el chocolate. Vamos a empezar. Así. Yo cada día, desde mi posición en el International Chocolate Awards, en el instituto, en el trabajo que hago con mi compañía que se llama Gran Cacao, todo empezó con Gran Cacao. Antes del International Chocolate Awards y todo eso, yo tenía mi compañía que se llama Gran Cacao. Vi que las mujeres eran importantísimas en la cadena del proceso del cacao y la elaboración de chocolate también. Lo que pasa es que sencillamente las mujeres eh, hacen muchas cosas sin promoverse. Esa es la realidad. Pero en todos los países latinoamericanos que yo he visitado, las mujeres tienen una gran importancia en la cadena de valor del chocolate. En México, sobre todo, porque hay una tradición ancestral. Pero en la familia de Jauco, quienes elaboraban el chocolate eran las mujeres. Sí, sí. Eran las primas y las tías de mi padre. Voy a hacer un espacio ahí. Este podcast, no sé si recuerdes, que surge después de que te escucho cuando estábamos ahí apoyando en el nivel 1 y 2 que diste en Tabasco. Surge la idea de este podcast con Andrea cuando íbamos de regreso a la casa, después de escucharte hablar de cómo las mujeres son quienes hacían el chocolate vamos a decirlo claro, las que inventaron el chocolate. No tengamos miedo en decir eso. Y de cómo no son visibilizadas y de cómo no son, o sea, de cómo no han sido reconocidas en esto. Entonces esa noche íbamos con Andrea platicando en el carro mientras nos dirigíamos a la casa y le digo, oye, ¿qué te parece si hacemos algo? Algo que la primera temporada sea para hablar con mujeres que sean de gran importancia en la cadena de valor del cacao. Y al día siguiente fue que llego y te pregunto si aceptaba hacer pues el primer programa, que para nosotros eso es muy importante. Entonces, bueno, dentro de todo esto, lo que ocurrió ese día, lo que nos han pasado en estos meses como familia, y que hemos ido alargando la situación, pues agradecemos nuevamente que estés con nosotros a pesar de tantas semanas y tantos meses en esto, desde esa primera plática a ahora. Y bueno, me gustaría preguntarte, Maricel, si puedes compartirnos tu opinión de cómo visualizas el futuro del cacao y chocolate en México y en el mundo,
pues después de que hemos hablado del papel en el que juegan las mujeres dentro de este. Bueno, yo he visto un salto cualitativo principalmente en el tema del cacao y del chocolate en México. Y lo digo desde el punto de vista del International Chocolate Awards. O sea, es una competencia que empezó hace 12 años y donde realmente no veíamos a México. Entonces, gradualmente empezamos a ver a México. Concursantes que iban mejorando su calidad. Empezamos a aprender un poco más de la diversidad del cacao mexicano, a entender que no era solamente un cacao mal cuidado, sino que había transformadores que realmente se preocupaban de la materia prima, que se ocupaban de la calidad de su producto también. Nos dimos cuenta que había un mundo por explorar y un mundo por descubrir. Y me acuerdo muy bien que estando en Guatemala, bueno, ¿te acuerdas de eso? Estando en Guatemala en el Museo de Antropología, que yo tuve la osadía de decir cuidado con los aztecas porque Se volvió nuestro lema. En ese concurso, bueno, digo los aztecas, pero simbólicamente, porque yo sé que no son los aztecas, sino que los aztecas están montados en los hombros de otras civilizaciones, ¿no? Pero en general lo dije porque me llamó la atención el número de chocolates que habían ganado en la competencia centroamericana y que estaban allí con las banderas de México. O sea, no tenían los otros no tenían el mismo entusiasmo. Yo dije, uy, cuidado con los aztecas. Entonces, eso es una promesa que está vigente. Cuidado con los aztecas porque México ya no está dormido, no es un gigante dormido. Está despertando. Y yo en mis viajes a Tabasco, en mis viajes a México, he podido ver una resurgencia del orgullo nacional por el buen cacao, el buen cacao. Y yo pienso que la mayoría de los transformadores que toman esto en serio no ven el tema de la cantidad, sino de la calidad. Okay. Yo sé que siempre están los cantos de sirena de las grandes compañías que sí quieren que produzcan cantidades. Yo no lo veo de esa manera, yo no veo que México pueda competir en el mercado internacional con cacao de baja calidad. O sea, no quiera hacer México una Costa de Marfil ni nada de eso, sino porque el cacao ancestral, bueno, interesante, está en México, está por descubrirse todavía, hay mucho por descubrirse, hay mucho que hacer. Pero las raíces son fuertes y yo creo que el espíritu de empresa y de querer hacer las cosas mejor es lo que lleva al mexicano a hacer un buen trabajo. El mexicano es... Yo he vivido mi exilio en los Estados Unidos como empresaria, ¿no? Cuando tenía mi restaurante trabajando con mexicanos. Claro. Y sé exactamente cómo es el mexicano, cómo trabaja, cómo funciona, cómo aprende, cómo interpreta las cosas y cómo va más allá de lo que va a sorprender al mundo. Ya está sorprendiendo al mundo. Tengo gran esperanza. Ahora, también pienso que hay cosas por hacer. Muchas. Falta hacer mucho en México. Bueno, y no solo en México, pero sí vamos, yo siento que vamos un paso atrás todavía y falta mucho por hacer. Bueno, ves un pasito atrás y un pasito adelante, como un baile. Me acuerdo cuando nos conocimos en el 2018 en Guatemala. En aquella ocasión nosotros fuimos invitados por la primera persona que en México reconocía al productor del cacao y lo invitaba a compartir ese premio, ¿no? El haber sacado algo en el International Chocolate Awards. Y entonces a nosotros nos invita Mayari Castellanos de Cacao Museo, que es nuestra siguiente charla en esta temporada de Cacao y Chocolate en Femenino. Y cuando estamos allá, el primer premio que dan para México es el bombón de Bermejo Napaná, que estaba relleno de maracuyá. Exacto. Entonces, vamos, me acuerdo que la esposa de Chema Pascasio, Angie Joe, ellos iban con nosotros también de Finca La Rioja, y mientras unos sacábamos las banderas y gritábamos de felicidad, Angie Joe llevaba una, ¿cómo se llama esto? Un fuego como un fuego artificial, y nosotros, no lo revientes el fuego artificial, estamos en el museo más importante que tiene Guatemala, no puedes hacer eso. Pero fue así como de los recuerdos chuscos que tenemos ese día. Y bueno, y cuidado con los aztecas, se volvió para nosotros
nuestra frase de empoderamiento, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues bueno, yo siempre me salgo del tema platicando otras cosas. No, yo también me salgo del tema, pero te cuento que eso de cuidado de los aztecas fue realmente la idea seminal para mí de lo que yo tenía pensado para México. Y yo creo que este año se va a lograr. Y mañana es el anuncio del primer concurso nacional de chocolate mexicano, del International Chocolate Awards. Eso es Mañana, fabuloso. el primero, y eso es algo que nace de Cuidado con los Aztecas, porque yo me di cuenta de que México necesitaba su propia identidad, o sea, no ir, o sea, sí, muy bonito Centroamérica y tal, pero es que México es el país más grande y el país que tiene una fuerza enorme en este momento con el tema del cacao y el chocolate, necesita su propio espacio, y se lo hemos dado. Y este es el primer concurso nacional del De cacao y chocolate chocolate mexicano, que mexicano. mañana se va a abrir para inscripción. O sea, que estén claros que mañana empieza. Hay que buscar en el website del International Chocolate Awards para que se empiecen a matricular. Perfecto, Y Maricel. la premiación va a ser en el Festival del Chocolate de Tabasco. Me lo imaginé. Eso me lo imaginé. Ahora hay que estar listos y a la altura del International. Exactamente, cuidado con los aztecas. Cuidado con los aztecas. Y los que van detrás, todo eso que está en la genética, esa mezclada de los mexicanos. O sea, que por eso no se vayan a ofender que yo hablo de los imperialistas aztecas, sino que hay mucha gente detrás. Así es. Maricel, ¿hay algún consejo para los nuevos productores y chocolateros que están como yo iniciándose en este camino? Sí, educación. La educación, no solamente si eres agricultor, no solamente educarte en temas agrícolas para producir más cacao y proteger tu cacao de enfermedades, ese tipo de cosas. Eso es importante, entender, tratar los suelos, el tema de la agroecología, el tema ambiental, todo eso es importante. Pero también hay que entender el tema sensorial, que es una cosa que a mí me interesa muchísimo, un aspecto del mundo del cacao y el chocolate que me interesan. Y tú has tenido la oportunidad de compartir eso con nosotros en el curso nivel 1 y 2 que hicimos en Tabasco dentro del contexto del Festival de Chocolate. Aprender a catar, aprender a entender la complejidad sensorial tanto del cacao como del chocolate. Eso es importante porque tenemos que entender lo que producimos, el cacao que cultivamos, entender por qué algunos cacaos son más importantes que otros, porque hay que protegerlos, porque tienen una característica sensorial muy especial. Todo eso es importante, o sea, educarse en todo sentido, yo creo que es la clave. Apostar sobre todo por la calidad, no tanto por la cantidad. Entender la riqueza natural de México, entender que hay cacaos ancestrales que no se han perdido, que están ahí esperando que alguien los rescate, protegerlos, cultivarlos con cuidado, realmente darle importancia, porque si ustedes no le dan importancia, ¿cómo el mundo va a poder entender esto, que hay una riqueza tan extraordinaria? Pues eso hay que demostrarlo. ¿De qué manera? Cultivándolos, propagándolos, haciendo un buen chocolate fino con ese cacao especial. Aprovecho este espacio para comentarle a los amigos que nos ven y escuchan que en el marco del pasado Festival de Cacao y Chocolate de Tabasco 2022, tomé los cursos y me certifiqué en nivel 1 y 2 de cata de chocolate del International Institute of Chocolate and Cacao Tasting, impartidos por la doctora Maricel Tresilla. Y quiero aprovechar para preguntarle cuándo y dónde volverán a impartirse los cursos en México y si pueden asistir personas de otros países. En primer lugar, muchas gracias, Andrea, por la pregunta y por haber sido nuestra estudiante más joven del instituto. Gracias. Tengo el placer de que voy a regresar a Tabasco. El día 8 y 11 voy a estar impartiendo los niveles 1 y 2, que van a ser como un preludio para el nivel 3. El nivel 3 va a comenzar el último día del Festival del Chocolate en Villahermosa. Vienen estudiantes de todas partes del mundo. Ese curso va a ser bilingüe y lo vamos a enseñar entre Martin Christie, que es mi socio, también fundador del instituto, y yo. Pero los cursos del nivel 1 y 2 son en español.
abiertos a todos los mexicanos, todos los centroamericanos, latinoamericanos que quieran compartir con nosotros. Y luego vamos a tener la oportunidad de los estudiantes del nivel 2 que ya saben manejar nuestro sistema de evaluación en línea, el sistema sensorial que tú conoces muy bien, Andrea. Vamos a tener la oportunidad también de probar licores de cacao de todo México para la primera competencia nacional del cacao mexicano. La premiación va a ser dentro del marco del festival, va a ser el sábado. Allí vamos a dar los premios a los mejores cacaos de México y también vamos a dar los premios del primer concurso nacional de chocolate mexicano. En su primera edición en México, que me llena de orgullo, que fue un proyecto nacido de un viaje a Guatemala donde me di cuenta de que México estaba ganando terreno, que los chocolates mexicanos habían aumentado en calidad y que realmente México necesitaba su propia plataforma para poder seguir creciendo dentro del International Chocolate Awards. Entonces me da mucho gusto regresar a Tabasco para hacer todas esas actividades, nivel 1, nivel 2, evaluar el concurso de cacao mexicano en general. Luego, dar los premios para los mejores chocolates mexicanos el sábado dentro del Festival del Chocolate en Tabasco. Y también vamos a dar los premios a los que ganen el concurso de cacao. Recibir a los estudiantes para que también se integren al festival, que yo pienso que es maravilloso, es único en el mundo por ese contexto cultural tan profundo que tiene. Ahí podemos ver la historia, no solamente del chocolate en Tabasco, sino también de Chiapas y otras regiones que vienen a visitar el festival. Van a integrarse los estudiantes a todo eso, van a probar platillos tradicionales, van a tomar pozol, van a comer buenas tortillas, van a, qué sé yo, van a disfrutar muchísimo, porque también tenemos planeado visitas a restaurantes locales, que ya ustedes conocen que hay algunos maravillosos. Sí, definitivamente. Por eso va a ser parte del nivel 3. Entonces van a conocer los mexicanos, van a conocer a gente muy interesante de otras partes del mundo, estudiantes que ya se han graduado en nivel 1 y 2. Así que te espero. Andrea es la estudiante más joven del International Institute of Chocolate and Cacao Tasting. Es la más joven y yo estoy orgullosísima de ella porque no hemos tenido que hacer ninguna concesiones a su edad, sino que ha hecho un trabajo espectacular en tanto el nivel 1 como el nivel 2. Y yo sé que también ella va a dar la talla en el nivel 3. Gracias. Y te esperamos, Andrea. Y a ti, Marta, que nos ha ayudado tanto en todo este proceso. Ya te quiero ver integrada. Gracias, Maricel. Pues bueno, quiero después de escucharte reconocer la labor de la Secretaría de Turismo de Tabasco, es dirigida por el secretario José Nieves, por hacer posible que estos cursos de importancia internacional se abran y se den no solo para el estado de Tabasco, sino también pues para todo el país y los países vecinos. Y también comentarte que hoy los chiapanecos que festejan el Día Nacional del Cacao en México te están viendo en la plaza principal de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Bueno, yo adoro a Chiapas. De hecho, aquí tengo algo, es un amuleto. Esto es de Chiapas. Es un jade. Un jade, sí. Adoro a Chiapas. Creo que es una región de México con una riqueza cultural y natural extraordinarias. Y me alegra saber que el sector cacaotero se esté reuniendo, que los chocolateros se estén reuniendo, porque hay mucho que ofrecer. Y es una zona que requiere cuidado, hay que prestarle mucha atención, porque hay muy buenos cacaos en Chiapas, hay muy buena gente trabajando el chocolate. Y yo quisiera que con estas actividades, el mundo, todo México, vamos a empezar con México, que en México se reconozca ese valor y que es tan importante para la marca país mexicana. O sea, hay que entender a Chiapas, hay que reconocerlo, hay que apoyar a los chiapanecos. Gracias, Maricel. Gracias, Maricel. Agradecemos infinitamente que hayas compartido tu tiempo y experiencia con nosotros. Nos despedimos de ti, Maricel, con un hasta luego. Y yo con un abrazo muy fuerte. Nosotras también para ti, gracias. Hasta pronto, queridas. Y a ti que nos ves y escuchas, muchas gracias por acompañarnos en esta primer charla de cacao y chocolate en femenino.
y mucha suerte. Y la próxima vez las quiero relajadas con una taza de chocolate caliente en la mano. Tenemos un vaso de polvillo Sí, cerca. por favor. Y bueno, soy Marta Elena Contreras. Y yo, Andrea Vila Contreras, y te invitamos a seguir viendo y escuchando los próximos episodios de Tardes de Cacao y Chocolate con Hacienda Napaná, cada jueves a las 5 de la tarde. Nos encuentras como Hacienda Napaná en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Y recuerden, sin familia no hay cacao.